Hola, ¿cómo estás? Soy Arturo Gil Borja y este día te invito a que veas la cápsula El Derecho de Gil Borja por YouTube. El tema que hoy vamos a tratar se llama La Combi de la Esperanza. Como ya te habrás enterado, porque me parece que es uno de los sucesos que mayor número de comentarios en las redes sociales ha generado, inclusive en memes de todo tipo, ha sido el caso de que vecinos del Estado de México, al abordar una combi, a lo que le llamamos el transporte público de pasajeros colectivo, resultó que tomaron la justicia por sus propias manos. Un asaltante fue literal tomado por la fuerza por sus víctimas y resultó en una golpiza histórica, donde circulan fotos inclusive de sus supuestas radiografías y donde el daño físico que le infligieron a este delincuente es de proporciones enormes. La mayoría aplaudió el hecho. La mayoría comentó que era un ejemplo de lo que se tiene que hacer ante la impunidad que vivimos en México. Pero en realidad todos comentamos, como decimos vulgarmente, por encimita. Nunca nos preguntamos cuáles son las causas verdaderas que dan origen a lo que hoy estamos viviendo. Yo te voy a invitar a que, sin armar aspavientos ni querer jugar al filósofo, sino simple y sencillamente haciendo uso del sentido común, juntos realicemos un muy breve análisis de las causas. En primer lugar, llevamos muchos, pero ya muchos años en que el crimen se desbordó. Desde Felipe Calderón, y lo hemos repetido en columnas en AM Hidalgo los días domingo, en estas cápsulas y en otros medios de comunicación, dijimos que desde Felipe Calderón inició una guerra sin ton ni son. Nos vamos al pasado, cuando contendió, su adversario era Andrés Manuel López Obrador, y todos nos quedamos con la duda si Felipe Calderón había ganado realmente de manera legítima las elecciones, sin dar tiempo a que esta desestimación de la legitimación de su triunfo tuviera efecto. Inició una batalla en contra del crimen organizado. Batalla que se debía iniciar, pero que se debía iniciar previo estudio y análisis de inteligencia civil, militar, bancaria, para poder atacar no solamente a las cabecillas, sino las fuentes económicas que blindaban a los grupos de la delincuencia organizada. No se hizo así, había que dar un golpe fuerte sobre la mesa para impactar a los mexicanos. Y el resultado que tenemos es que a 12, 13 años posteriores al inicio de esta gran guerra en contra del crimen organizado, hoy tenemos un mayor número de bandas delincuenciales, pero también un mayor número de delincuentes en distintos puntos de la República y en donde hoy ha sido muy difícil combatirlos. Además de esto, se fue generando una situación económica de pérdida de empleos. Mientras que en los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se incrementaban el número de plazas de trabajo, en el 2019 México no creció. Y no creció no porque en Estados Unidos, en China o en Europa hubiera una crisis. Fue una crisis generada por un cambio en las leyes, un cambio en la forma de gobierno, un cambio en las estrategias políticas y económicas que trajeron consigo desconfianza de muchos empresarios. 2019 fue un año negro para México, en donde no solamente creció la inflación, arriba del 5%, sino que el país tuvo un cero en crecimiento. A diferencia de otros años, donde iba creciendo desde el 2% y hasta el 6%, una promesa del nuevo gobierno quedó en el baúl, que íbamos a crecer en el primer año 4%. No hubo crecimiento, nos quedamos en cero, lo reitero,
pero además industrias como la construcción tuvo una baja del 13%. No solo no crecieron, sino que además tuvieron grandes pérdidas. Dijimos, bueno, viene el 2020, viene un mayor desarrollo económico, se va a recuperar el país y sorpresa, ya teníamos al COVID a partir de finales de febrero ya en nuestro territorio. Vino marzo y a mediados de marzo se empezó a paralizar la economía. Y hoy ya estamos en agosto y tenemos una economía que ha perdido 12 millones de empleos. Consecuencia, no hay dinero, no hay para adquirir alimentos. La canasta básica, según el INEGI, se incrementó en 20%. Imagínate cuántas familias, 12 millones de familias sin empleo, sin recursos para adquirir alimentos y los alimentos 20% más caros. Sumemos además una crisis de valores, en donde los últimos 18 años nos acostumbramos, normalizamos la violencia. De repente en el norte, cuando recién aparecieron hace 18 años los cuerpos colgados de presuntos criminales, consecuencia de vendetas privadas entre bandas, nos espantábamos. Conforme fue pasando el tiempo, supimos que se encontraban descuartizados en sacos, cartulinas de amenazas, pintas en puentes, y fuimos normalizando en México a la violencia, a la inseguridad, al crimen, a los feminicidios. Tan solo este año estamos rompiendo el récord en feminicidios y pareciera que vamos a terminar como uno de los peores años en materia criminal en el país. Suma todo en su conjunto. Una guerra malograda que inició Calderón, con más de 12 años de descomposición, 18 años en un sistema económico que hizo más rico a algunos y a otros más pobres, con un primer año de gobierno en el 2019 donde quisieron reconstruir todas las instituciones y para ello había que destruirlas y entonces generaron incertidumbre, con un sistema de justicia donde premia la impunidad, donde se inventan delitos y tienen a una Rosario Robles en la cárcel porque su licencia es falsa, pero tenemos a un Emilio Lozoya libre con miles de millones de pesos que no aparecen y que pareciera que no los vamos a recuperar, pero que castigamos con toda fuerza y cerramos un negocio que abre para subsistir en plena pandemia, pero dejamos libre al delincuente de cuello blanco. Súmalo todo y hoy tenemos una descomposición social terrible, el hartazgo en la gente, y ese hartazgo se vio en esa combi de la justicia. Con esta suma, pues nos damos cuenta que tenemos un México cansado, que nos podrán hablar de 1000 novelas y acusar a políticos de todas las generaciones, pero que en nuestra realidad diaria la impunidad reina por encima de todos, en donde lamentablemente pareciera que la justicia la debemos de tomar en nuestras manos. Y yo, perdón, no voy a coincidir con la mayoría, yo no aplaudo los actos de violencia porque en teoría vivimos en un estado de derecho, en donde las autoridades deben de cumplir su cometido, donde el ejército, si va a salir a las calles, pues no puede estar agarrando las aduanas, repartiendo medicamentos, construyendo puentes y aeropuertos. El ejército debe ser para resguardar la soberanía nacional, las policías para resguardar la seguridad pública, los jueces para evitar la impunidad y el gobierno para aplicar las normas de manera justa, equitativa y proporcional a todos. La justicia debe ser para todos, no debe tener distingos entre amigos y enemigos, entre conservadores y liberales, entre fifís y chairos. México está cansado. Y si hoy permitimos que la justicia se tome en manos de la gente, vamos a terminar en la injusticia. Y esperemos que no por un error, alguien como tú, como tu familia, como un ser querido, termine en las manos de esa sociedad sediente de justicia.
y seguridad. Por hoy, espero que este mensaje quede claro y que me ayudes a reproducirlo. Necesitamos decirle a nuestras autoridades que requerimos seguridad pública, pero sobre todo un combate a la impunidad más allá que a la corrupción. No puede quedar libre un corrupto, pero tampoco puede quedar libre un delincuente. No pueden dejar libres a los de la Unión Tepito, pero sí castigar a aquel que tomó una hogaza de pan porque moría de hambre. Y perdón, no solo busquemos castigar a los delitos, sino busquemos dar las condiciones para que la gente pueda trabajar y comer. Darles una cantidad al mes no solventa las necesidades de la gente. Nos convierte en flojos y se nos olvida cómo trabajar. Hoy te invito a ti, mexicana, mexicano, a que eleves la voz y busquemos algo distinto. Muchas gracias. Por hoy es todo. Hasta la próxima. Te invito a que te suscribas en esta página del Derecho de Gil Borja por YouTube y además nos sigas en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos.